Todopoderoso, gracias te damos, Ojito lindo, por este hermoso, Señor, privilegio que tú nos concedes al poder estar en tu casa, Señor, delante de tu presencia, Papito. En esta hora, Señor, te suplicamos, por favor, pongas guarda, Señor, en tus manos, para que todo aquello, Señor, que hablemos venga a edificar, venga a consolar, venga a exhortar, y si así fuera necesario. Bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos, Padre Celestial, que ya se han hecho presentes. Te suplicamos, Señor, que tu palabra no regrese a ti, Señor, vacía, sino que cumpla el propósito, Señor, por el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, mis amados hermanos? Que Dios los bendiga, pueden tomar sus lugares en el nombre de Jesús. Amén. No sé si quieren bendecir al hermano que tienen a la par, al lado, al frente. Y bienvenido a esta iglesia. Gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a continuar, mis amados hermanos, con los temas de doctrina. Amén. Es importante que los aprendamos, ¿verdad? Que apuntemos, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque esta es la base de lo que ustedes y yo creemos. Amén. Si no manejamos la doctrina, entonces va a ser bien difícil, mis amados hermanos, tener bien cimentada nuestra fe. Y cualquiera puede ser un testigo de Jehová, un mormón, un católico, un musulmán, un judaizante, nos puede venir a decir alguna cosa que suena así como que importante y nos puede hacer dudar de lo que creemos. Hoy, por ejemplo, no vi el mensaje, porque les miento si les digo que lo vi. La cosa es que alguien subió a un grupo una información y como yo no lo vi, ¿verdad? Pero al parecer como que estaba interesante. O la cosa es que alguien le preguntó, ¿y en dónde puedo conseguir esa información? Y la persona le responde, como era en un grupo, ¿verdad? Es que yo tengo un amigo judío, le dice, que me manda la información. Este judío, está jodido. Entonces, mis amados hermanos, no podemos nosotros basar nuestra información en un amigo judío. ¿Por qué? Porque al final los judíos, recordémonos, que el Señor tenga misericordia de ellos y que los bendecimos, amén. Amén. Pero ellos fueron los que entregaron a Jesús, amén. Entonces ahorita la Biblia dice claramente que nosotros, pues para estar firmes a la ley y al testimonio, a la Biblia y a la revelación del Espíritu Santo, amén. Amén. Acuérdense que el Señor Jesús le decía a sus discípulos, miren que no estamos hablando de cualquiera, a sus discípulos, que habían algunas cosas que por el momento les decía, ustedes no las entienden, amén. Entonces hay cosas, mis amados hermanos, que probablemente en el momento no las entendamos. No estoy diciendo que este tipo de temas de doctrina no lo entiendan. A lo que voy, mis amados hermanos, es que tenemos que atesorarlas, amén. Miren, yo no sé y no me respondan, pero probablemente la mayoría de ustedes tal vez ni siquiera sueñan con yo quiero ser pastor, o yo quiero ser evangelista, o yo quiero ser apóstol. Ni por la cabeza se les ha pasado. Así llegué yo a la iglesia. Yo no llegué a la iglesia diciendo, yo voy a hacer esto, voy a hacerlo. No, yo llegué porque simple y sencillamente me enamoré de la palabra. Y en esa iglesia, después de haber pasado por algunas iglesias, la palabra que se predicaba me llenaba. Amén. Entonces, por eso fue que llegué. Todo lo demás, el Señor se encargó de hacer. ¿Por qué les digo esto? Porque si de algo yo me enamoré fue de la palabra. Entonces, si algo nunca me faltó, fue un lápiz y papel. ¿Por qué? La Biblia los muestra, mis amados hermanos, que ustedes y yo no tenemos que dejar caer ninguna espiga. Amén. Cualquier cosita, mis amados hermanos, apuntar. La vez pasada yo les contaba, ¿verdad? Que dentro de uno de los temas que se predicó acá, alguien predicó y dijo, si él pudo, yo también puedo. Y así se quedó.
De repente pasaba el tiempo, yo me encontré un cuaderno de alguien de acá y textualmente estaba escrito así: si él pudo, yo también pudo. Entonces, aunque sea eso, mis amados hermanos, pero lo anotamos tal y como lo dijo el pastor o la pastora. ¿A dónde voy? A que hay cosas que no podemos dejar caer. Amén. Y si algo ustedes y yo no podemos ignorar, es la doctrina. Amén. ¿Por qué? Porque es la base, es el fundamento de nuestra fe. Si ustedes y yo, mis amados hermanos, no amamos la doctrina, entonces, como ya les dije, va a venir cualquier persona de cualquier otra religión y tienen a veces muy buenas bases. Yo soy judío porque tengo barba y no me baño y tengo mis cosas aquí. Eso tan chuco puede ser. Amén. ¿Me voy dando a entender? ¿Y cuál es el tema? A ver, va. Ok, esto es muy importante. El tema es resultados de la regeneración. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Entonces, miren, resultados de la regeneración. Tengo que correr, mis amados hermanos, porque no podemos pasar después de las 8. A veces nos columpiamos un poquito, pero hoy no. Amén. Entonces, yo creo que el tema está claro. Resultados de la regeneración. Ustedes y yo tenemos que entender que la razón por la que estamos acá buscando de Dios es porque hemos sido, mis amados hermanos, regenerados. Amén. Y escúchenme lo que voy a decir. Espero yo que en realidad que así sea y que ya ninguno de nosotros seamos, ¿qué es lo contrario a regenerado? Exacto, que ninguno de nosotros seamos degenerados. ¿Por qué? Porque entonces, mis amados hermanos, no tenemos resultados. No se están viendo los resultados ¿de qué? ¿En dónde empieza la regeneración? No se ven los resultados de que un día le abrimos nuestro corazón al Señor. Y ahí, en ese momento, inicia la regeneración. Amén. Por eso el tema es resultados de la regeneración. Podemos ponerle, si ustedes lo quieren así, resultados de haberle abierto el corazón al Señor. Resultados de haber aceptado al Señor como mi Señor. Porque ese es el gran conflicto. Le abrimos el corazón, Señor, perdóname, pero no lo tomamos como Señor. Y la Biblia dice, si yo soy tu Señor, ¿qué dice? Si yo soy tu Padre, el Señor dice, bueno, me dices Señor, me dices Padre, pero ¿ah? ¿dónde está mi honra? O sea, ¿soy yo tu Padre? Es el Señor, ¿verdad? Si tú dices sí, ¿dónde está mi honra? Y si dices Señor, ¿es el Señor tu Señor? ¿Y tú te recordaste una vez que tenías... ¿Cuál es la pregunta? Tu amiga, pero habías quebrado su pene? ¿Dónde está? Puede ser diferente versión. ¿Dónde está el sometimiento? ¿Dónde está? Lo tenía, aquí lo tenía. El respeto. Amén. Entonces ustedes y yo, mis amados hermanos, si en realidad estamos siendo regenerados, con todo respeto, es porque dice la Biblia, éramos. No lo dice así como lo voy a decir, pero da un listado de pecados y dice, esas cosas éramos algunos de nosotros. Entonces, si le abrimos nuestro corazón al Señor, ahí en ese momento inicia el proceso de regeneración. Entonces ustedes y yo espero en el Señor que ya no seamos degenerados. Se oye un poco fuerte la palabra, pero no hay otra forma, mis amados. Si le abrimos el corazón al Señor, repito por tercera vez, ahí empieza el proceso de regeneración, porque éramos unos degenerados. Ni un amén. No, pastor, usted dice, éramos, soy todavía. Bueno, eso ya es rollo de cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero éramos degenerados. ¿Sí o no? Y ahora, mitad, pastor, 50-50. 50-50, medio degenerado y medio regenerado. Bueno, entonces, ¿cuáles son, mis amados hermanos, los resultados de la regeneración? Les leo un significado, dice acá,
Regeneración en biología, hay muchos significados, pero este fue el que más me gustó. Es el proceso por el que se recupera. ¿Y en año de qué estamos? Entonces es un año de dejar de ser degenerado, mis amados hermanos. Amén. Leí, como dice aquel corito, y las cosas que yo hacía, de vez en cuando las hago más. Eso es el degenerado. Pero estamos en un proceso de degeneración o de regeneración, ¿verdad? Entonces dice acá que la regeneración es el proceso por el que se recupera la estructura y la función de órganos o partes del cuerpo dañados. Dice la Biblia, mis amados hermanos, que antes de Cristo nosotros estábamos, ¿qué estábamos? Muertos. ¿Sí? ¿Pero en qué o por qué estábamos muertos? Miren, porque cometíamos delitos, o sea, no solo pecados, también delitos. Mencionen ustedes algún delito que un cristiano pueda cometer. Miren pues, ¿ah? Matar. Bah, sí, eso es un delito, definitivamente, ¿verdad? Pero ustedes y yo sabemos que hay delitos que no son como ese, pero que son delitos y que lo pueden llevar a uno a la cárcel. Por ejemplo, no sé por qué esa señora no está en la cárcel, pero que Dios la bendiga. Por ejemplo, cuando uno firma un contrato, ahí dice, y firma la persona que está consciente de que sobre el terreno no hay ningún gravamen, porque eso, ¿a dónde puede llevar a la persona? A la cárcel. Es un delito. Entonces, no me refiero exactamente a esa señora, ¿va? Ni a ese delito, sino me refiero a qué, a que hay cosas que nosotros hacemos que son delito y pensamos que son solo pecado. O sea, no es lo mismo un pecado y un delito, porque el pecador basta con que se arrepienta, pero el que comete delitos, este es el gran problema, tiene derechos legales. Y por lo tal, mis amados hermanos, solo ante la ley se puede solucionar ese pecado, ese delito, perdón. Entonces hay pecado, me estoy confundiendo, pero está claro, ¿verdad? Una cosa son delitos y otra cosa son pecados. Los pecados, dice la Biblia, vengan, pónganse a cuentas. Pero los delitos, por los delitos hay que pagar un derecho legal. Por los delitos, mis amados hermanos, es que resultamos viviendo de una forma degradante, de una forma en la que ni felices somos. ¿Por qué? Porque estamos pagando las consecuencias de algo que nosotros pensamos, eso fue un pecado. No, son delitos. ¿Por qué? Porque siempre que hay delitos, mis amados hermanos, uno queda bajo derechos legales en medio de los cuales entidades espirituales tienen el derecho legal de destruirnos. ¿Por qué? Porque estoy cometiendo delitos y nosotros pensamos que todo es pecado. No, mis amados hermanos, la Biblia dice muertos en delitos y pecados. Amén. El que peca, dice la Biblia, abogado tiene para con el Padre. Pero el que comete delitos, aunque la Biblia dice, pero quiero darles el ejemplo de que el acta de decretos en contra de nosotros ya fue anulada. El que comete delitos se le levanta un nuevo decreto. ¿Y para qué son hechos los decretos según ustedes y su conocimiento? La respuesta es bien sencilla. Los decretos fueron hechos para que se cumplan. O sea, una vez se levanta un decreto, por ejemplo, el rey, no me recuerdo el nombre del rey, la cosa que fue el rey que se casó con Esther. ¿Cómo se llamaba? Ustedes que son algo chismosos. Asuero. El rey Asuero levanta un decreto, y en el decreto que había levantado él, pues ordenaba que todos, pero no sabía, ¿verdad? Ustedes saben que lo habían engañado, que todos los judíos, no, él no lo sabía, amén, tenían que morir, así de simple.
Siendo él el rey, ¿pudo levantar un decreto para anularlo? No. ¿Cuál fue el decreto que levantó? Que los judíos se defiendan. Ese fue el único decreto, pero ¿pudo anular ese decreto? No. Lo único que pudo hacer fue que se defienda, pero no lo anuló. Entonces hay consecuencias, mis amados hermanos, cuando uno comete pecados, pero también hay consecuencias cuando uno comete delitos. Los pecados, mis amados hermanos, uno puede todavía salvarlas. ¿Por qué? Porque abogado tenemos para con el Padre. Pero los delitos uno tiene que sufrir, y a veces, mis amados hermanos, lo sufre con la propia sangre. Cuando hablo de propia sangre, no me refiero a derramamiento de sangre, sino con la propia familia. ¿Por qué? ¿Por algún delito? ¿Qué piensan ustedes? Miren el ejemplo que les pongo. Si sus hijos, que es lo que yo estoy pasando, por eso ahorita se me ocurrió, rayan las paredes de su casa, ¿es un pecado o es un delito? ¿Ah? No, pastor, ni pecado ni delito, son artistas. Pues, pecado o delito, es un pecado. Pero si alguien de afuera viene y les raya la pared y les pone ahí MS, es un delito. ¿Qué hicieron de diferente? Los dos rayaron. Lo único es que uno lo hizo con maldad. ¿Se han dado cuenta? Bien, en internet hay de todo, que le ponen los mareros señas a las casas, y en este vive una mujer soltera, en este vive, qué sé yo, lo que sea. Amén. ¿Ustedes se dan cuenta? Aparentemente es lo mismo, pero no. ¿Por qué? Porque todo depende. Ah, lo hizo mi hijo, pero que ya lo venga a hacer alguien que no. ¿Me voy dando a entender? ¿A dónde voy con esto? De que la Biblia muestra, mis amados hermanos, que ustedes y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Si yo vengo y maltrato a alguien, ¿es un pecado o es un delito? Así habla igual que mi hermanito. Así tampoco. Es un pecado delitoso. Pero si yo vengo y maltrato el templo del Espíritu Santo, ese es pecado, pecadito. Si ustedes vienen y maltratan a sus hijos, Yo me había ido porque... no, este es con razón, pastor, se lo gana. Pero si ustedes vienen y maltratan el templo del Espíritu Santo, eso se llama degeneración. ¿Por qué? Porque están lastimando algo que ni siquiera es de ustedes, por la falta de autoridad, por que les gusta pecar, porque no saben que a veces todo es pecado, sino se imaginan que todo es pecado, pero hay delitos y hay consecuencias bien graves, mis amados hermanos. ¿Por qué? No sé si me di a entender por qué. Porque si las consecuencias se tienen que pagar. Ah, pero yo voy a orarle al Señor que me perdone. Sí, el Señor te perdona. Pero ¿por qué sacó al hombre y a la mujer del huerto? Consecuencias de sus delitos. Amén. Se hicieron cómplices con Satanás. Bueno. Cuando hablamos, mis amados hermanos, miren, hay 4 cosas importantísimas que ustedes y yo tenemos que entender. Cuando hablamos de regeneración, estamos hablando, escuchen bien, de una vida nueva. Amén. Ahí traigo la cita, pero la Biblia dice, las cosas viejas, ¿qué dice? Han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. La Biblia dice que también ustedes y yo somos nuevas criaturas. Y otra vez ese corito, y las cosas que yo hacía. ¿Alguien se anima a decirme una de las cosas que hacía? Mejor una de las que todavía hago, pastor. Degenerado, tengo un poquito de vergüenza.
Ah, pues una. Escuchar música. ¿Alguien que tuviera ese problema? Escuchar música. ¿Cuál es escuchar? Solo espero que no hayan escuchado ni reggaetón, ni qué más, ni sandungueo, ni perreo, porque eso sí me ofende. Y tienen privilegio, lo sienten. Entonces, cuando hablamos de regeneración, eso es vida nueva. Pero si todavía sigo haciendo las cosas viejas, entonces no he sido regenerado y no tengo una vida nueva. Yo diría que todavía tendríamos que dudar si somos cristianos. Y dudar todavía si le decimos hermano al tal o a la tal o a la fulana. Porque si aquí no estamos jugando, mis amados hermanos. Amén. O llevamos una vida nueva o seguimos siendo los mismos viejos. Hombres viejos, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué es igual? No es que signifique, pero la regeneración tiene que ver con una vida nueva. Pero también la Biblia habla acerca de justicia. Esto ya no va a ser mayor énfasis. Y la justicia pues nos da justificación, ¿verdad? La expiación. ¿Qué es la expiación? Podemos resumir en el perdón de pecados, pero la expiación nos da redención. ¿Y qué es la redención? Miren, la palabra redención, la mejor forma y la más sencilla de explicarlo es volver a comprar por el mismo precio algo que ya se había comprado. ¿Sí? ¿Y cuál es el mejor ejemplo? Cristo, mis amados hermanos, nos compró, ¿sí o no? Ya Él ya nos compró. Pero cuando ustedes y yo volvemos a pecar, nos desecha, nos vuelve a comprar. Eso es la redención, nos vuelve a recibir. Pero ya dejemos de estar haciendo las mismas cosas que hacíamos cuando ni siquiera teníamos a Cristo, porque la Biblia muestra, mis amados hermanos, que hay mayor condenación. ¿Por qué? Porque hay mayor condenación que alguien que no tenga a Cristo peque y que yo que sí lo tengo que peque. ¿Por qué tengo mayor condenación? No, por lo menos ya le abrí mi corazón. ¿Y por qué tengo mayor condenación? Así lo dice la Biblia. Que a muchos les hubiera sido mejor no conocer. ¿Por qué? Porque después de conocer, si vuelven a pecar, lo único que queda es una expectativa de horror. ¿Por qué? Porque el cristiano, mis amados hermanos, que se deleita en el pecado, se convierte en un degenerado. No solamente se degenera, sino que también, mis amados, este es el gran conflicto, abandona, echa a la basura todo el conocimiento que tiene. Le vale 20. O como dicen los mexicanos, eso se lo saben, ¿va? Bueno, y la santidad nos habla de santificación. Voy avanzando, miren, yo creo que aquí me voy a quedar. Cuando hablamos de en la regeneración, escuchen bien esto. Cuando alguien está siendo regenerado, ahí lo podemos decir así, dos tipos de cambios. Dos tipos de cambios. Es bien sencillo. ¿Cuáles son? Los internos y los externos. Entonces, cuando alguien está en ese proceso de regeneración, ¿hay cuántos tipos de cambios? ¿Cuáles son? Amén. Los externos y los internos. Ayúdenme, yo traigo aquí por lo menos tres de cada uno. Menciónenme ustedes un cambio externo. Sabemos, ¿verdad?, que por naturaleza, si es externo, se mira. Si es interno,
no se mira, pero de cierta forma se manifiesta. Ayúdenme pues, un cambio de alguien que está siendo regenerado. Externo, ¿cómo? La vestimenta. Pregunto, ¿a alguien el Señor le cambió la vestimenta? ¿Sí? ¿Cómo se vestían? Yo con una chiqui mini. ¿Alguien cómo se vestía? Pantalones de flor, cholo. Yo me hice cholo. Y le dice el profesor Girafales a Chespirito, ¿y quién te interrumpió? Le dice. ¿Otro? ¿Otro cambio externo? La forma de hablar, ahí más o menos. ¿Por qué? Aquí lo traigo yo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo que hablamos, ¿de dónde viene? De lo interno. ¿Ya? Entonces aquí pues, ahí lo traigo yo. La Biblia dice que el corazón alegre, ¿qué dice? Entonces, ¿cuál es un cambio interno en lo que les acabo de decir? El corazón. Amén. ¿Y en dónde se ve el cambio externo? En el rostro. Amén. ¿Han notado ustedes cómo les cambia el rostro después de la presencia del Señor? ¿Lo han notado o no? Y cuando estamos lejos de la presencia del Señor, también nos cambia. Pero ¿en dónde está la clave? No está en el ceño fruncido, sino está en el corazón. Dicen, ¿verdad? Esto es sabiduría popular. Que un niño le pregunta a su abuelo que por qué cuando sus papás están enojados se gritan. Y el abuelo le responde, porque sus corazones están lejos. Entonces yo traigo aquí algunos, miren, este es bien interesante. Algunos cambios externos. Si estoy siendo regenerado, tiene que haber cambios, mis amados. Se tiene que ver. Si soy un degenerado, no se preocupen, también se echa de ver. Y yo le presenté a un... A lo mejor no lo digo porque está en Facebook, se lo digo después. A la cosa es que yo conocí a una persona y solo le vi la cara y le dije a la pastora, este tiene este problema y este. Dicho y hecho. Solo le vi la cara. ¿Por qué? Porque yo lo conocí antes. Luego lo volví a ver, después de varios años le vi la cara y le dije, este tiene este problema. Le gusta el agua de pollo. Y cabal. Vamos a ver caras hoy. Aquí se me pone la mascarilla. Forma de vestir, decía la pastora. Levánteme la mano, ¿a quiénes Dios les cambió la forma de vestir? A mí me cambió la forma de vestir. Amén. ¿A cuántos el Señor les cambió la forma de hablar? Sí. Yo era bien mal hablado, hermano. ¿Sí? ¿Les cambió la forma de hablar? ¿Por qué? Porque nos cambió el corazón. Gloria a Dios, ¿verdad? El rostro. ¿A cuánto el Señor les cambió el rostro? Ahí sí no me vengan. Pero ¿acaso no, mis amados hermanos? Tal vez no nuestra atención, tal vez no. ¿Por qué no me cambió la nariz un poquito? Pero ¿verdad que sí nos cambió el rostro? Amén. Bueno, y el corazón, pero esto es lo que más me interesa. Cuando somos regenerados, mis amados hermanos, el Señor nos cambia en lo externo. Escuchen bien, nos cambia de posición. Amén. Si ustedes y yo no hubiéramos sido regenerados, ¿alguien me puede decir en dónde estuviera ahorita? ¿Qué hacían en sus años de degenerados en estos horarios? Ver tele. ¿Y cuáles echaban? Betty la fea, la peliteñida y Nicolás. Yo no sé por qué es eso. De veras, eso sí no lo sé. Nos cambia la posición de andar
vagando. Y miren dónde estamos. Amén. ¿No se gozan ustedes por eso? Amén. Nos cambió, o sea, se ve. Dios nos ha cambiado. ¿Por qué? Porque estamos, no crean que ya estamos regenerados. No, ahí vamos, ahí estamos. Amén. Pero este también es interesante. Y nos cambia, esto es interno, la condición. Amén. O sea, cuando hablamos de posición, andamos allá afuera, ahora estamos acá, estamos en un lugar diferente. Pero cuando hablamos de condición, estábamos muertos en delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, ¿cuál es su condición? ¿Ah? ¿Escucharon? Ahora somos hijos de Dios. ¿Sí o no? Pero si estamos en ese proceso de regeneración, porque si nos andamos degenerando, con todo respeto, pero Dios no tiene hijos degenerados. ¿O sí? En algún tiempo fuimos degenerados. ¿Por qué nos cambió? ¿Acaso no en ese tiempo que andábamos perdidos, acaso no creíamos que estábamos bien? ¿Sí o no? Cuando el Espíritu nos empezó a redarguir, entonces nos dimos cuenta que no estábamos bien. Pero cuando andábamos ahí metidos en ese mundo de perdición, ustedes y yo nos sentíamos que estábamos bien. Algunos parecían trompo en las discotecas. Con todo respeto, solo pregunto, ¿a alguno le gustaba discotequear? ¿Sí? Así como aquel bailar pegados o... No. A mí nunca me gustó eso, hermano. Pero como siempre uno es guapo, siempre me iban a sacar para bailar. Así le hacía. Entonces el Señor nos cambia la condición, hermano. Amén. De estar destituidos y perdidos a ser hijos. Amén. ¿Qué más queremos? ¿Quieren algo más? ¿No les basta ser hijos? Bien, pastor, la herencia. Entonces pórtese bien. Amén. Sí, porque la Biblia habla que herederos y coherederos. Entonces portémonos bien. ¿Por qué? Porque lo mismo que le toca al Señor, lo mismo nos toca a nosotros. Entonces, en el amor del Señor, mis amados hermanos, les digo, tengo que leer esto. Lo que voy a leer, mis amados hermanos, no es regeneración. ¿Por qué? Porque a veces, mis amados hermanos, hacemos algo malo y nos sentimos mal. Pero lo dice el apóstol Pedro y lo dice el Chavo del 8 también. El apóstol Pedro dice, como la marrana recién lavada, ¿qué dice? Se vuelve a revolcar en el lodo. Y como la perra, ¿qué dice? Vuelve al vómito. Y el Chavo del 8, ¿qué decía? Vuelve el perro. Eso no es arrepentimiento. Porque si ustedes y yo cometimos cualquier tipo de pecado y lo volvemos a hacer, nuestra condición se degrada a tal punto, no sé si ustedes les han impactado o los han confrontado los temas de los discipulados. ¿Sí? ¿Y de qué hemos estado hablando? A excepción del que dio la pastora. De Jezabel. Y miren lo que dice la Biblia aquí de Jezabel. Ustedes se lo saben ya. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que estás en proceso de regeneración, pero todavía te gustan. Ya no son novelas, ahora son series. No, eso no dice, hermanos. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Escuchen esto, lo que quiero decir. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. Pero vean esto. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Pues alguien no entiende fornication. El Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos.
¿Amén o no amén? ¿Cada cuánto? Cada vez que peque, pastor, si Él es bueno. Así es la cosa. Él es bueno. Y escuchen lo que voy a decir. Y sí, cada vez que pequemos nos da la oportunidad. Pero ¿y cuándo vamos a ser regenerados? ¿O creen ustedes que andar de pecado en pecado, lo único que pasa es que el pecado se va perfeccionando? Hoy hicimos una cosita pequeña, hoy vimos nada más 5 minutos de Betty. Mañana vamos a estar viendo el Chapo, y el Cabo, y el Memo, y el Señor de los Cielos, la Reina del Sur, Roxana Tijeras. Mejor arrepintámonos, hombre. Amén. Yo no sé por qué sé eso, se los digo de todo corazón, no sé. Pura revelación. Entonces dice acá, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Miren, cuando habla, aquí dice claramente fornicación. Pero cuando vamos al original, no crean que solo dice fornicación. Ahí se resume en cualquier tipo de pecado que le produzca placer al hombre. Y díganme ustedes hasta cierto punto qué pecado no produce placer. Si la misma Biblia dice que el pan prohibido, ahorita me acordé de Selena, hermano, en lo oculto, ¿es rico es? ¿Por qué? Porque se está promoviendo el placer. Entonces cualquier área de nuestras vidas, mis amados, que nos produzca placer, pero que nos aparte del Señor, el Señor nos da hoy y cada día la oportunidad de arrepentirnos. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, pero ustedes y yo sabemos que uno de los significados de la palabra arrepentimiento es una vuelta de 180 grados. Estoy viendo para allá, estoy transitando por el camino de pecado, pero me arrepentí. Pero mañana me puedo arrepentir otra vez, pastor. Eso no es arrepentimiento. Eso es que te están dando la oportunidad de arrepentirte, pero no quieres. Entonces, mis amados hermanos, sobre ese tipo de gente son los que va a venir la ira de Jehová. ¿Por qué? Porque les dio la oportunidad de arrepentirse de su fornicación, pero no quieren. ¿Qué vamos a hacer, tú y yo? Demostrémonos a nosotros mismos y a Dios, mis amados hermanos, que en realidad estamos siendo regenerados. Repito, ¿en qué momento empezó el proceso de regeneración? Con eso termino. Cuando le abrimos nuestro corazón al Señor, cuando le dijimos, abro las puertas de mi corazón, reconozco que le voy a los rojos. Sí, hermano, que el Señor nos perdone. Yo por eso ya me arrepentí de esos pecados. Reconozco que soy pecador. Amén o no amén. Reconozco que soy pecador, pero ya no va a volver a hacer lo mismo, hermano. Es que el Señor sabe y Él me perdona porque lo que hago yo no lo sé, pastor. O a ustedes dicen, perdóname, Señor, porque no sé qué es lo que hago. ¿No va? Bueno, oramos. Ya son las 8:05. El Señor es bueno. Amén. Y espero, aunque no les hablé nada del proceso, ¿verdad? Pero hay varias cosas ahí todavía. Entonces, que el Señor nos ayude y atesoremos esto. Hay dos tipos de cambios, mis amados hermanos, cuando uno es regenerado. Externos, ¿se echa de ver? E internos. Amén. Y yo tengo una gracia que a veces yo le digo a la pastora, mira, yo siento que esta no está bien. ¿Y qué fue lo que vi? Solo le vi la cara. Amén. Así como ustedes me la miran cara también. Amén y amén. Que en el aire las